¿Qué? ¿Comienzo? Sí. Vale. Bueno, es que hablar después de Abelardo es como... es súper difícil. Da mucho respeto. Yo vengo en realidad a comentar algunas... a compartir algunas prácticas curatoriales que he realizado en los últimos años y un poco abrir algunas preguntas o algunas observaciones en torno a qué significa o a qué significa para mí curar, cuidar, comisariar arte digital y cultura digital, que es básicamente lo que estoy haciendo en los últimos años. Entonces... esas son la presentación hecha por inteligencia artificial, así súper roboantes. Claro, ¿qué significa? Bueno, realmente no sé qué significa para mí curar o comisionar arte digital. Bueno, la cosa es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando muchas veces de procesos abiertos, pueden ser instalaciones, pueden ser videojuegos, pueden ser softwares, pueden ser como... hay una variedad en el hecho en sí de lo que manipulamos cuando pensamos arte digital y cultura digital, que hace que no se pueda pensar una sola estrategia, sino pasos. A veces arte interactivo, otras veces no. Bueno, vamos aquí. En el fondo se trata de establecer como un relato, ¿no? Cuidar un diseño de la experiencia, es decir, tú lo que, o sea, yo lo que hago, lo que me ha pasado de hacer es, a partir de un marco teórico, a partir de un relato que yo decido, identificar diferentes obras, diferentes artistas, diferentes, ¿no?, experiencias que de alguna forma u otra puedan no servir para la construcción de ese discurso y finalmente encajarlo dentro de un relato y un diseño de experiencia común. Bueno, este concepto de mediación cultural que es súper importante, ¿no? Donde... a ver, estaba aquí, sí. Eso más o menos es lo que hago, ¿no? Por un lado genero unos relatos curatoriales donde trato de entender cómo una serie de obras o una serie de procesos me pueden ayudar a hablar de algunos de los temas de los cuales quiero hablar. Bueno, construyo una narrativa, un relato común. Luego los dispositivos de mediación, o sea, cómo a través de estas obras y a través del proceso curatorial, pues genero una comunicación con el público. Y esta comunicación son tanto los dispositivos formales de exhibición, pero también los procesos de mediación que se instauran dentro de la exposición. Y finalmente los procesos de formalización. Por ejemplo, más allá de las obras en sí, muchas veces las obras necesitan como cierto tipo de trabajo una vez que se bajan a sala. Por ejemplo, bueno, un caso... yo trabajo muchas veces, el arte digital es un arte que está en pantalla o que viene de la pantalla y en cambio cuando tú vas a sala y dependiendo del tipo de sala tienes que articular procesos de formalización de las obras que puedan superar la pantalla, la rigidez de la pantalla. Entonces ahí tienes que imaginarte formas de instalar una obra que pueden ser muy diferentes respecto a la obra original. Un ejemplo, ahora una exposición que luego hablaré, que está ahora en la Sala La Capella de Barcelona, una de las obras originales era un documental que nunca había estado expuesto en un contexto de galería, de museo, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un material audiovisual que típicamente está pensado para el recorrido del audiovisual clásico, festivales de cines y cosas de este tipo. Entonces, ahí hay un reto, ¿cómo formalizas esto en el marco de un espacio expositivo, poniéndolo en diálogo con el resto, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de relato curatorial, esa parte del diálogo y cómo la obra dialogan entre sí y con el espacio es fundamental.
Y entonces en este caso, por ejemplo, bueno, se generó una alfombra que recupera un imaginario muy clave de este documentario, es un documental sobre un río, la lucha de una comunidad mapuche para la recuperación de un río en el sur de Chile. Y entonces hay una alfombra que invita a sentarse a ver el documental con una imagen del mismo río hecha por el colectivo que es parte de este proceso documental, y hay una frase que une este documental con otra obra que está al lado que también habla de río, que dice: el río seco es una herida en la memoria, ¿no? Hecha en neón rojo, eléctrico, a partir de esa electricidad que es la empresa eléctrica, la misma eléctrica que está ocupando el río, está haciendo que el río no llegue más a la comunidad. Entonces ahí hay un discurso como un diálogo simbólico entre la electricidad, el paper que han generado los autores desde el cual sacamos esta frase, ¿no? Y el alfombra. Ese es solo un ejemplo para decir que constantemente uno de los retos es cómo vas a formalizar, sobre todo cuando trabajas algo que nace aparentemente en la pantalla. Hay una... Bueno, 4 retos fundamentales. No sé, esto la inteligencia artificial decide cosas un poco random. No, hay una cuestión que es súper importante. Cualquier tipo de arte digital te plantea una cuestión de mantenimiento. Y las instituciones culturales de este país no están listas para hacer mantenimiento. Esa es la realidad. Yo he tenido la suerte de trabajar con la institución más grande del país y con la más pequeña. Y la fotografía que yo me llevo es que básicamente las instituciones culturales no están actualmente capaces de trabajar con arte digital porque no tienen cómo mantenerlas. El punto no es convencer el gestor del centro de arte o la dirección a instalar. Y el problema no es instalar, encontrar el presupuesto, que muchas veces sí, pero en otras ocasiones no. El problema es cómo que faltan los protocolos de mantenimiento dentro de la misma institución del arte para mantener ese ordenador, ese sensor, ese sistema complejo que se va rompiendo. Y se va rompiendo o se va fallando en su funcionamiento, no porque el artista o el colectivo sea malo o no sepa trabajar, sino porque más bien es implícito a mucho de los funcionamientos de la tecnología. Tendemos a pensar que la tecnología sea algo que de alguna forma muy sagrada funciona porque sí, y todas las personas que trabajamos con tecnología sabemos que es exactamente, precisamente lo contrario, ¿no? La tecnología está muy rota y al final es intentar de poner parches sobre parches para construir este castel de papel que no se caiga y que aguante lo más posible. Eso trasladado a una institución cultural es muy complejo, porque la institución cultural no tiene los protocolos internos, o sea, en el mejor de los casos no tienen los protocolos internos. Es decir, su propio personal técnico no sabe cómo manejar este tipo de obra. Y en el peor de los casos directamente no tiene personal para manejar, ¿no? Entonces, eso es un poco el panorama que como curador y como también artistas con quien trabajo, pues finalmente nos enfrentamos a la hora de trabajar arte digital en este país. Pero también, bueno, hay otras cuestiones, otros retos, el reto de la obsolescencia. Aquí en Cataluña hay una fundación que está trabajando mucho este tema, la New Art Foundation, que de alguna manera, claro, que implica volver a trabajar con una pieza de arte digital dentro de 10, 15 años, ¿no? ¿Cómo podemos pensar su preservación, cómo podemos pensar su conservación y su nueva exposición? ¿Cuáles son los elementos a preservar? ¿Es fundamental que el hardware sea el original o podemos emularlo, podemos prescindir del hardware original? Sinceramente no creo que haya una respuesta unívoca. Son problemas y todavía hay como escasez de práctica, como que poco a poco estamos tratando de entender cómo hacer, ¿no? Pero son cuestiones que cada vez más serán fundamentales y importantes. Para mí, bueno, ahí el tema de la interactividad. Yo trabajo mucho, empecé mi práctica curatorial con los videojuegos, como también veremos en algunos de los 3 casos que traigo hoy.
Y claro, una de las cosas que en términos generales y también desde cierto sector del arte digital o del game art, que este nicho del arte contemporáneo donde me muevo yo, de artistas que utilizan el videojuego como materia prima de creación, la interactividad muchas veces está vista como un eje principal, como una propiedad, una característica primaria del hecho artístico. Es decir, el videojuego se entiende en tanto que es interactivo. Le quitas la interactividad, pierde el sentido del videojuego. Bueno, yo en términos de estudio vengo de la academia, vengo de años estudiando estas cuestiones, no estoy tan de acuerdo, pero sobre todo ya cuando me pongo la gorra de curador, pienso que exponer no es lo mismo que jugar. Jugar a un videojuego, jugar a una obra interactiva, digamos que requiere determinado tipo de espacios, modalidades, conocimientos. Jugar un videojuego, dar en mano, por ejemplo, un gamepad a una persona que no ha jugado nunca un gamepad de eso que tenga 6 pulsantes, puede ser muy inhibidor, puede ser una cuestión como muy, ¿no? Que echa para atrás cualquier persona. Además, jugar en un contexto público, bajo la mirada de otra gente que te está mirando y que posiblemente te está juzgando. Todo esto es lo que pasa en un museo, normalmente en un espacio de arte. Y no entender cómo estos procesos operan en el hecho exhibitorio, yo creo que es un gran límite, ¿no? de la exhibición de cierto tipo de arte digital. Durante muchísimo tiempo hemos pensado, o yo siento, hablo de un nosotros así genérico, ¿no? Pero hemos pensado que lo interactivo, la interactividad, era parte consustancial, ¿no? de nuestra propia práctica artística. Y creo que estamos en un punto en que podemos un poco alejarnos de ahí. Y quizás no es tan mal alejarnos de ahí, entender que nuestra práctica artística viene también de otras cosas, no necesariamente de lo interactivo, no necesariamente qué hace, sino qué es la pregunta, ¿no? Muchas veces yo creo que nos ha pasado a todos, las personas que trabajamos en arte digital, ¿no? que alguien se acerca a una instalación, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? Y quizás, bueno, tenemos que propiciar otro tipo de preguntas, ¿no? Y justamente según cuál espacio, no digo que valga como regla general, pero según qué tipo de espacio, quizá poner, ¿no? bajo presión personas para que entiendan cómo funciona algo, no es necesariamente la estrategia mejor o necesariamente lo que implícitamente se entiende como proceso artístico. Por lo tanto, yo, por ejemplo, cuando expongo videojuegos, casi ya el 90% de los casos, no expongo videojuegos jugables, lo expongo de otra forma. Principalmente gameplay, y a veces también a partir, digamos, del elemento de juego se construyen escultura u otro tipo de formalizaciones que puedan ayudar a sacar de la pantalla y a identificar el hecho artístico y discursivo de este videojuego desde otro lugar, un lugar más familiar o más honesto con respecto, digamos, a lo que es la esencia para mí de este objeto artístico en relación al relato que yo quiero construir. ¿Se entiende todo esto que estoy diciendo? Sí, sí. Vale. A veces empieza a hablar. Muy bien, Luca. No, a veces empieza a hablar y... A ver. Bueno. Hola, Acer. ¿Me das permiso? A ver. Tío, acabo de comprar cables. No, igual soy yo. Pues. No. Es muy tiquismiquis estos proyectores. Vale, la interactividad y la inmaterialidad. La inmaterialidad, claro, ¿cómo aquí, la gran pregunta del arte contemporáneo? Bueno, Abelardo nos acaba de mostrar una obra en donde el proceso tiene una componente central, ¿no? Este proceso, el proceso en el fondo tiene una componente de inmaterialidad y que, bueno, hay que pensar cada vez estrategias diferentes dependiendo del lugar donde estás exponiendo, cuál es el público general de este lugar, estrategias posibles. Yo a veces he utilizado
audioguías, otras veces utilizo cartelas, otras veces, por ejemplo, ahora en la capella no hay ni cartela ni nada. Depende, no hay una respuesta. Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de conversación quieres articular con el público? Y eso para mí, primariamente, pero esa es sensibilidad personal, viene de pedir permiso al lugar donde estoy exponiendo. O sea, no me ha pasado de aterrizar en un lugar diciendo, esta es mi práctica, la hago así y confórmate. Sino trato mucho de entender, o me esfuerzo lo más posible de entender cuál es la idiosincrasia de este espacio expositivo, cómo funciona, cuál es su público, y a partir de ahí tratar de entablar un diálogo con este público, mi práctica y la práctica de los artistas. Como que hay estas capas. Luego, bueno, un poco como criterio general, en una exposición, cuando curas arte digital y arte en general, hay como cuando haces una peli, que hay el director, la producción y la dirección de foto. Bueno, aquí también hay un curador, una curadora. Yo hasta ahora casi siempre he trabajado con Eurídice Cabañes, que ha sido mi socia hasta el día de hoy. Luego hay quien pone la plata, la producción, que a veces, pero muchas otras veces no, coincide con dónde vas a exponer, ¿no? El centro de arte. Y muchas veces son tres actores diferentes que buscan tres cosas diferentes. Y luego hay los artistas, que tú en el fondo como curador, yo suelo trabajar siempre con muchos artistas. Normalmente en mi expo siempre hay como entre 10 y 20 artistas, entonces terminan siendo colectivas, guiadas por mí de alguna manera. Pero siempre tú de alguna forma tienes una responsabilidad enorme frente a estos artistas, porque eres la persona que le está trayendo en este espacio, le está dando cierto tipo de visibilidad dentro de tu paraguas discursivo, pero manteniendo, digamos, intacto o respetando lo que es el discurso del artista. Hay una serie de equilibrios que ahí entran en juego, que son siempre delicados. Y ahí, como todo, es un hecho humano. O sea, hay personas con quien trabajas mejor y personas peor. Hay instituciones que son muy burocráticas y instituciones que son muy punky. Y esto, bueno, hay ¿no? este cruce maravilloso de humanidades y institucionalización que hace que luego las cosas salgan de un modo o de otro. Bueno, no digo nada porque se está grabando. Ya está. Lo editamos. Vale. A ver, es el Nano Banana 3, le di un guión y me hizo estas cosas guapísimas, así, súper futuristas. Claro, bueno, el tema de materializar la experiencia, claro, instalación física, plataforma VR, archivo jugable, hay un montón de cosas guapas. Pero ¿qué pasa? Que claro, si le tienes que dar la materialidad en un espacio expositivo, tienes que bajar mucho. Por ejemplo, yo estoy muy contento, ahora veremos el ejemplo de Nostalgia de Futuro. Ahí había un documental VR. Estamos hablando de un espacio expositivo, un centro de arte muy, muy importante en la ciudad, muy lindo, que pero viene del arte visual, básicamente, la capella. Es un tipo de galería, un tipo de instituciones que históricamente, o sea, que se mueve dentro de este concepto de arte emergente, que es un paraguas súper problemático y súper amplio. El MACBA también tiene arte emergente. Entonces, claro, ¿de qué tipo de emergencia estamos hablando? Claramente, luego hablando con la dirección, la emergencia que busca la capella, un tipo de emergencia muy conectada con los territorios que habita. Yo creo que realmente ha sido una experiencia muy linda lo de la capella por su dirección, que es impresionante. Pero es un tipo de centro que trabaja lo visual, el arte visual. Entonces, claro, de repente viene una expo de arte digital en este espacio. Entonces, claro, hay muchos retos ahí, ¿no? ¿Y por qué decía eso? Luer. Porque una de las piezas es un documental de realidad virtual que se llama Secreto Ancestral,
de una colectiva chilena que trabaja en un proceso de co-creación con la nación Quepo, con una comunidad de Perú, un pueblo originario de Perú y con una comunidad específica que vive en el sur de Perú. Entonces, claro, en la capilla tú no puedes dejar unas gafas de realidad virtual así, porque hay apenas una persona que controla la sala y no son dispositivos que tú puedas dejar así para que alguien se lo ponga, vea su rollo y se va. Tienes que mediar, tienes que introducir, tienes que acompañar. Sobre todo porque es un tipo de sala que está a pie de calle, al lado de la Rambla, gratis. Eso quiere decir, el nivel de random del público es altísimo. Tú sabes que la capella tiene un tipo de público favorito, que es el público que se va a ver la web de la capella y dirá, ah, mira, van a hacer esto, y entonces voy. Y esa es solo una parte del público de la capella. En realidad, el grosso del público de la capella es gente que está turistas que están paseando por la Rambla y de momento se hacen los alternativos y se van hacia el Raval. Y si no, gente de Raval y que vive el centro, ¿no? Entonces, frente a este público tú no le puedes dejar un casco de realidad virtual. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una activación. Pensamos una temporada, o sea, 5 días donde venían los artistas con un equipo de mediación donde, bueno, básicamente introducían la pieza y acompañaban al público para su disfrute. Y fue un éxito porque se apuntaron 260 personas al visionado, digamos, de este documental. Así que podemos decir que ha ido muy bien. Y además, ¿no?, esto de hacer activaciones siempre es súper útil porque revive, ¿no?, una exposición. Sabemos que las exposiciones normalmente son el comienzo, la inauguración, que es el momento álgido, y a veces no al final, si uno hace algo. Y entonces desde hace años, ¿no?, se piensan, ¿no?, estas activaciones como para dar nueva linfa energética a estos espacios de arte que a veces, si no, se ven esas exposiciones un poco empobrecidas. Desérticas. Sí, un poco. Vale, vamos a ver cosas, porque si no me rollo mucho. Vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver cosas. Vamos a ver, Homo Ludens. Os voy a traer 3 casos más o menos rápidos, ¿no? Bueno, rápido parece nada. A ver. Homo Ludens. No le gusta nada. ¿Por qué? Me pasa una cosa loquísima. Le doy... ¿Tienes pantalla extendida? No. Sí. Igual lo tienes al otro. ¿Lo tienes en el otro lado? Quizá. Sí, también, pero no, como que le digo de ir a un lugar y pasa de mí. Porque parece que no hay internet. Vamos a ver. Pero no estás conectado a la red, ¿no? No. Esta es... Claro, es aquí, pero tiene una... Habría que cambiar la página. No, tranqui, me estoy conectando con mi... A ver si... Sí, si quisieras... Vale. Sí, para que sea teóricamente más rápido. Vale. Tucu, Homo Ludens. Mira, voy incluso a quitar, o sea, voy a hacer una única pantalla porque así... Teníamos un código... ¿dónde está ahí? Sí, se ha ido. Teníamos un código QR. Sí, tarda. Vale. Ok, esta es una exposición que tuve el honor, el placer y la suerte enorme de comisionar. Fui el comisario único de esta exposición, una exposición... O sea, además fue muy lindo porque yo me doctoré en 2019 con una tesis sobre arte y videojuego y el 15 de septiembre defendí mi tesis y el 19 de septiembre me contrató la Caixa
como comisario único, básicamente, y este trabajo duró 5 años. O sea, estamos hablando de básicamente dos postdoc, si es que funciona. Wow. Dani, está un poco esto... Ya, es que los proyectores estos... Tío, pero que no es normal, ¿no? Bueno, siempre hacen esto, siempre No. son... ¿Lo abro desde tu compu? Como quieras. No sé, que así Mira, pesa las preferencias, Sí. y dale... Pesa el display ¿Sí? ¿Y le doy? y vuelve a refrescar, Vale. digamos, tu... A ver si así le gusta. A ver si así le gusta más, Pero mira. no están haciendo los cursos. Vale, así le gusta más. Ok, entonces Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, es una expo que producida por Fundación La Caixa, en que básicamente ellos querían trabajar el videojuego. Como si mañana viniera alguien y te dijera, oye, vamos a hacer una expo sobre cine, y tú lo miras. Así, como en plan general, ¿no? Claro, porque una expo sobre videojuego, me dirás, o sea, claro, yo entiendo que desde fuera puede hacer... No, porque el videojuego es una cosa nueva, en realidad lleva 60 años, es un principio muy general. Vale, entonces fui un poco acotando este principio, y bueno, la bajada de esta expo un poco lo explica, ¿no? Videojuegos para entender el presente. Cómo a través del videojuego podemos entender una serie de retos presentes. Cómo podemos entender el videojuego como medio paradigmático de nuestro tiempo y por lo tanto a través de ellos explicar, dar a entender o abrir un debate sobre ciertas cuestiones. Aquí, bueno, por un lado había algo muy guay que no me volvió a pasar en la vida y ojalá me vuelva a pasar, que es puedes hacer lo que quieras, porque tienes todo el presupuesto del mundo. O sea, yo un día dije, ay, me quiero reunir con Ito Steirel para ver si la puedo meter en mí. Y una semana después estaba hablando con su agente. O sea, tienes esta capacidad de producción con La Caixa, ¿no? Por otro lado, tienes un público que es de cierto tipo y tiene todo un mandato y una carga, ¿no? Que es de cierto tipo. Porque el público de La Caixa es un público que va de los 50 para arriba y que entiende el arte desde un lugar bastante clásico y conservador, y no le gustan mucho las sorpresas. Entonces, claro, tienes que dialogar con este público. En mi caso, yo tengo fotos, mira, tengo imágenes. Vamos a las imágenes. Espero de no tener imágenes incómodas. ¿Sí? Sí. Vale. Esto, por ejemplo, era la entrada, ¿no? Justamente para dialogar con esta infinidad de público diferente en La Caixa y sobre todo un público mayor, la primera idea, decir que el videojuego es un fenómeno intergeneracional, ¿no? Todo el mundo hoy en día ya juega con los videojuegos. Entonces aquí ya tenemos un video wall donde mostramos diferentes personas que juegan y su relación con el videojuego. Bueno, al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? De que en realidad en esta expo no se jugaba, los videojuegos no se juegan, pero quise mantener como algo jugable, convertir toda la exposición en un juego. Sobre todo porque una de las cosas interesantes con estos públicos, ¿cuál era? Que el videojuego para este público es medio polémico, porque el sexismo, porque la violencia, porque no sé qué, ¿no? Como muchas veces un público general que no conoce el medio y que de repente empieza a mirar el medio, lo mira desde este lugar. Entonces, entendí que para mí, si quería tener éxito con este público, tenía que trabajar esto, no ocultarme, no huir, sino ir ahí dentro, ¿no? Confrontarme con esto. Entonces dije, ¿por qué no convertimos estas cuestiones en un polo de debate entre el público y la expo? Y de ahí, bueno, junto a Domestic Data Streamers, generamos este sistema, los coins, donde tú entrabas, te hacías un avatar. ¿Alguien vio la expo aquí dentro?
Tú. Bien. Te hacías un avatar y en cada sala tú ibas, cuando entrabas y cuando salías, te hacían unas preguntas muy polarizadoras, pero que de alguna forma te invitaban a posicionarte sobre los grandes temas que tenían los videojuegos y en relación con la tecnología. Y cuando llegabas al final, vamos a ver si tenemos una imagen, como podéis ver, diferentes tipos de formalizaciones diferentes, cosas que se escapan bastante de lo que uno se imaginaría en un videojuego. Esta es la máquina que juega sola, de Mónica Rikic, que tuve el placer de comisionar adrede para esta expo. Hicimos un trabajo maravilloso de diseño, de pensar junto a esta obra. La obra es suya, claramente, es toda suya, pero fue muy lindo como curador poderla acompañar en este proceso de creación. Lo que quería mostrar aquí, allí tuvimos un pequeño... Vale, no hay. Al final de la expo se mostraba, bueno, en función de cómo habías contestado, te daban un resultado de una tipología de avatar que tú eras. Hemos creado una tipificación de 7 tipologías de personas, de homolures, es decir, de tu propia relación con el medio, y luego teníamos una visualización que en tiempo real mostraba todas las personas que habían pasado por la expo y cómo se relacionaban con las diferentes preguntas, ¿no? Entonces era una visualización interactiva en tiempo real, muy molona, muy bien hecha, creo que es la cosa mejor que ha hecho Domestic Data Streamer para esta expo. Y la verdad que muy contentos todos porque el público sentía como la capacidad de agencia. Porque muchas veces yo creo, regresando al discurso de la interactividad, creo que hay un fallo conceptual. Muchas veces buscamos interactividad, pero lo que queremos en realidad es dar agencia, ¿no? Y pensamos que la interactividad en sí dé automáticamente agencia a la gente, al público. Y no es siempre así. Entonces, bueno, la posición donde estoy yo ahora profesionalmente es pensar que los procesos de agencia del otro se pueden dar de muchas otras formas que no sea necesariamente jugar con, o que ese jugar con se pueda dar a través de otros lenguajes que no son necesariamente un joystick, un mando, una Kinect, etc. En esta expo en general, digamos, la hipótesis o el relato curatorial era que juegas o no a videojuegos, somos todos jugadores. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de los procesos de gamificación del dominio digital, de alguna forma u otra ya estás jugando. Todo aquel contrato lúdico que ha estado a la base del diseño de juego desde los años 70 se ha colado en el riego sanguíneo de la sociedad. Y por lo tanto, da igual que a ti te gusten los videojuegos o no, da igual que tú entiendas de videojuegos o no, tienes que entender y saber que hoy en día los videojuegos están manipulando tu vida cotidiana. Cuando abres un Google Maps, cuando abres un Duolingo, cuando te interactúas con la administración pública y a muchos niveles. Sí. Bueno, también decir, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo vamos? Bueno, también decir que ha sido muy precioso porque pude generar un catálogo para esta expo que podéis encontrar en Laie, y es un catálogo donde le metí mucho de mi persona, como que me lo pasé muy bien escribiendo, y sobre todo cuando te pagan para escribir es lo más hermoso del mundo. Que hubo catálogo. Hubo catálogo. No siempre hay catálogo en las expos. De hecho, la única expo de la cual tengo un catálogo oficial que la NECA me va a reconocer. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, vamos a ver otro caso. Esto será un poco más rápido. Gameartopia. En este caso ya me voy a... no, yo no quiero cambiar de... Gameartopia. En este caso nos vamos a otro tipo de curaduría de proyectos digitales. Este es básicamente un archivo, el primer archivo digital de Game Art Iberoamericana.
¿Qué es el game art? Bueno, le he dedicado 3 años de investigación de mi tesis o parte de mi tesis. El game art es, como decía antes, este nicho del arte contemporáneo, según que dice que básicamente son artistas que utilizan el videojuego como materia prima de creación. Lo cual quiere decir que la obra en sí puede ser otro videojuego, puede ser una escultura, puede ser una fotografía, puede ser cualquier tipo de formalización. Pero siempre que de alguna manera se desprende a partir de un trabajo con un videojuego o con la lógica videolúdica, con el lenguaje videolúdico. Es una práctica que empezó en el 1995 a partir de una instalación de 2 artistas holandeses en Ars Electrónica, con una instalación que se llama Ars Doom, que abre lo que es la historia del arte, este ciclo de Game Art, ¿no? Y era una modificación del juego Doom, ¿sí? Ars Doom, Ars Electrónica. Vale. Era una modificación del juego original Doom, donde básicamente agarraban por el huevo, como dirían en Chile, o mamaban gallo, como dirían en Colombia. En castellano acá no te lo sabría decir, los curadores y la dirección de Ars Electrónica. Entonces tú le podías disparar, le podías hacer toda una serie de cosas. Y esto abre, digamos, el momento en el arte, en la historia del arte, abre la game art, ¿no? En la primera obra. Entonces, bueno, llega un señor, para hacerla breve, llega un señor en 2015, un señor de la academia gringa, que dice, no, game art no existe más. Se cierra el 2015 por una serie de razones que, si lo queréis, os vais a leer el libro, Works of Games, es un buen libro, pero básicamente ese señor decide que se cierra un ciclo. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con ese señor, yo y a otra gente evidentemente, y entonces digo, ¿qué sucede si empezamos a mirar en cambio en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo, y a ese espacio muy problemático que es Iberoamérica? A mí la expresión Iberoamérica en realidad la encuentro muy problemática políticamente, pero para entendernos, ¿no? Ese espacio entre Latinoamérica, España, Portugal, etc. Y entonces empecé este proyecto de investigación financiado por la Generalitat durante 3 años, en que empecé a mapear artistas contemporáneos que siguen utilizando, pueden entrar tranquilamente dentro de la definición de game art. A veces ellos mismos se definen como game artistas, otras veces no, pero todos de alguna manera cumplen, ¿no? Con una lógica discursiva y una práctica formal que desde la historia del arte podemos definir game art. Por lo tanto, empiezo como a mapear, creo 4 categorías. Ahora llegamos ahí, un momento. El archivo está online. Este archivo está creado a partir de un software libre que se llama Omeka, que es un software que utiliza un tipo de catalogación que se llama Dublin Core, por lo tanto lo puedes coger, usar, aplicar a otros archivos que se están utilizando en varios espacios artísticos y expositivos en Europa, o bibliotecas. Y bueno, este archivo en este caso se mueve a partir de esta idea, de OVNI, ¿no? Objeto lúdico no identificado, que llevo algunos años trabajándolo, en que justamente hay una serie de ¿qué es el videojuego? El videojuego ya es muy complejo definirlo, y sobre todo cuando ya tenemos a las prácticas artísticas que utiliza el videojuego, ya esta categoría semántica explota, ¿no? Y entonces, para mí hay una serie de prácticas que vienen del lenguaje, gramática, que vienen del videojuego, y que luego en el encuentro del arte crean estos objetos que ya es muy difícil de definir videojuegos, pero que sí tienen formalmente una serie de características propias del videojuego, pero no necesariamente son lúdicos, por ejemplo, ya desatienden toda esta característica propia de lo lúdico, como lo conocemos, de ganar y perder, de los bonos de los malos, ¿no? De la competencia, etc. Bueno, aquí hay todo, además este OVNI es también una referencia que hago con mucho respeto, por un lado, a
unos teóricos italianos que se llaman Bumin, que trabajan el objeto no identificado en términos literarios ellos, y el archivo OVNI aquí de Barcelona, que ha sido como un archivo súper importante, básico para, digamos, la vida de media artistas y media activistas de la ciudad desde hace 20 años. Y entonces aquí en este archivo empiezo a crear una curaduría de obras, ¿no? Creo como estas 4 categorías: máquinas orgánicas con cuerpo, territorio híbridos y ecología mediales. Cada uno no hago nada más que un pequeño haiku para introducir a cada categoría, y luego ya hay una serie de obras que entran ahí, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Como que desde Ars Game nos interesa, y siempre nos interesó mucho experimentar, y personalmente creo que es un poco lo que me da la vida, ¿no? Experimentar, jugar con las cosas. Entonces, ¿qué pasa si este material que tenemos como archivo lo ludificamos? Lo pasamos por un proceso de ludificación. Y de ahí nace, gracias a la colaboración con Carlos Parial, un juego que es como un Protosonic 3D, en donde tú recorres un entorno, una isla, y tienes que ir recolectando las diferentes fichas de los artistas de las obras que componen el archivo. Y entonces es una forma de recorrer el archivo jugable, en donde tú te vas encontrando con las obras ahí en el juego y vas conociendo también estas obras. Ay, no se escucha el sonido. No sé, no es mi problema, es mío. No, Desde pero- aquí. ¿Qué? A ver, ¿llega? No llega. No va a llegar. No, tranquilo. Toda la música Creative Commons, los mundos 3D, también licencias libres, desarrollado con Godot. Bueno, nosotros tenemos, ustedes ya conocen Carlos Parial, y Ars Games también siempre nos hemos movido en el marco de la cultura libre. Entonces aquí, claro, podemos recorrer los diferentes categorías de la expo, del archivo, e ir un poco conociendo las obras. Bueno, no deja de ser una fricada, así como para experimentar con el archivo, ¿no? Tenemos un archivo, tenemos un material, una información, ¿cómo podemos jugar con ello? Y también a raíz de esto terminamos haciendo una Game Jam el año pasado, donde se crearon 2 juegos a partir del material del archivo, ¿no? Entonces, un poco de una forma recursiva, cómo podemos no solo generar material, información pública, sino cómo podemos reutilizarla y jugarla con ellos para que se genere más, ¿no? Más conocimiento y más acción creativa en torno a ellos. Vale, para terminar, que ya llevo un montón hablando, vamos con Nostalgia de Futuro. Vale, aquí hay una foto guapísima hecha por un fotógrafo oficial que se llama Pep Herrero, que si la carga es guapísimo. Negro sobre negro. ¿Eh? Smug. Me encanta. Smug. Uy, ¿qué pasa? Venga. ¿No? Este le gustaba. ¡No! A Telenoca no le gusta. Ya. Ahí está. Vale. Le doy play. Bueno, ese es el día de la inauguración que yo realmente... Bueno, ese es el último trabajo de Ars Games. El último no solo en orden temporal, sino en orden fáctico. Porque con este trabajo Ars Games chapa, cerramos actividades después de más de 15 años y cerramos lo grande. Estamos muy felices porque es realmente esta inauguración, ahí está esa era la 1903, estaba abierta desde hace 3 minutos la sala y ya había más de 80 personas. Fue la inauguración con más éxito de la historia de la capella, 563 personas. Estamos extasiados, ¿no? O sea, yo todavía no me lo creo. Fue un trabajo muy largo, muy bello y muy intenso. Entonces, esa es otra expo, no es la mía. Una cosa así yo no la podía hacer en la vida. Soy siciliano, perdón. Este imaginario no me entra. Bueno,
aquí lo que te decía, un río seco es una herida en la memoria. Vale, Nostalgia del Futuro es una expo ya de arte digital donde hay solo un videojuego que se plantea a partir de una pregunta, de una observación. Somos huérfanos de futuro. ¿Por qué? Porque todo el futuro actual está sujeto a imaginario de crisis, de múltiples crisis. Crisis ecológica, ecosocial, crisis financiera, crisis en la vivienda. O sea, no somos más capaces de imaginar futuros deseables. El único futuro que nos imaginamos es la crisis y el colapso. Somos huérfanos del futuro. Entonces, creemos que primariamente como activistas, como personas políticas, queremos intervenir y poner nuestro grano de arena para impulsar y fomentar futuros deseables. Y por otro lado, creemos que, bueno, el futuro y el pasado no son hechos dados, sino que son lugares en tensión, en disputa, ¿no? Se construyen históricamente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y por qué no somos más capaces de construir y pensar futuros deseables? Y por eso hemos atendido al concepto de nostalgia, a este aparente oxímoron, ¿no?, entre nostalgia y futuro. Típicamente la nostalgia es un concepto que relacionamos con esta idea de un pasado mítico que nunca existió, pero en donde se estaba mejor, en donde todo era mejor, y es un tipo de nostalgia que tendencialmente es xenófoba, marginaliza, no incluye el otro, no incluye el externo, no incluye el original, ¿no? Inventa una idea de origen, ¿no?, que es luego lo que pasa, ¿no?, con la extrema derecha, ¿no?, que estamos viendo con todos los movimientos fascistas y nazistas que se están dando hoy en día en Europa y en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces, claro, cuando hay esta nostalgia, pero luego, como aprendimos desde una escritora y teórica que se llama Svetlana Bion, a esta nostalgia conservativa hay otro tipo de nostalgia, una nostalgia reflexiva, una nostalgia que mira a historias que han sido canceladas, borradas o que simplemente no cumplen con el patrón lineal del desarrollo occidental, y que recuperar esas historias, volver a contar, generar un relato dentro de nuestra propia historia de todo esto, nos permite, nos habilita pensar a otro tipo de futuros deseables. Entonces, la exposición a través de una serie de brújulas conceptuales hace esto. Trata de generar un diálogo, sobre todo entre aquí en Latinoamérica, entre España, entre Barcelona y Latinoamérica, en donde poder recuperar cierta historia, acercamientos, aproximaciones que en el eje arte, ciencia y tecnologías nos puedan habilitar y servir para pensar otro tipo de futuro más deseable. La exposición va de esto. Yo creo que hablé un montón. Entonces, tenéis tiempo hasta el 18 de enero para verla, es gratis, es un lindo espacio. También hay otra expo que es esta, Caixa Sorpresa, que está muy bien. Ya vos, no tenéis excusas. Consideración final. Curar. Es que a mí la palabra comisariado no me gusta, me sabe a policía. Entonces yo uso curar, o curatela en italiano, que también es fea. Curar es mejor, que tiene que ver con cuidar. Curar arte digital es algo que nos estamos inventando a diario, no tiene como una práctica tan estructurada como otros entornos artísticos, y es algo que voy y vamos haciendo junto con los artistas. O sea, el diálogo con los artistas y la práctica conjunta de acompañarse es fundamental. Eso no es algo que me invento yo, sino que nace de un diálogo constante con los artistas y con las instituciones. Seguramente yo creo que el reto principal que yo me pongo de aquí a los próximos años es hacer un trabajo de pedagogía fuerte a las instituciones, sobre todo para el tema de mantenimiento de arte digital dentro de su propio espacio, porque es algo que realmente no tienen idea de cómo hacer, aun cuando tengan mucha plata, como en el caso de la Caixa. Y con esto cierro. Muchas gracias. Si
tenéis preguntas. Hablé muy rápido, ¿no? Sí, te quería preguntar, bueno, el hecho precisamente de hacer exposiciones de videojuegos, Sí. que has dicho en un momento que, no sé si tendré que poníais el videojuego para jugar y luego tuvisteis no hacerlo, o nunca lo Sí. llegasteis a poner. Sí. Sí. Hubo una, vale. En Etopía dejamos 4 ordenadores con 4 juegos instalados. En Etopía hicimos una expo en 2022 que se llama Control Alt, alternativas lúdicas al control. Y era una exposición que buscaba lanzar una mirada en torno al concepto de control y cómo los videojuegos responden a una doble lógica de control. Por un lado, como sistema de control, como un algoritmo de control en donde tienes una libertad dirigida, ¿no? y finita, y por otro lado como dispositivo a través del cual controlar cierto grado de libertad o de agencia tuya de tu avatar, ¿no? El mando y todas estas cosas. Y ahí dejamos 4 juegos jugando y nos pasó que el día después de la inauguración vino una clase de bachiller de 24 monstruos y a los 10 minutos había en 2 ordenadores Amazon abierto y en otro pollas dibujadas. Por supuesto. Y claro, uno puede decir, ay no, pero ¿por qué no la habéis protegido bien? Que claramente. Pero claro, ahí vamos a lo de las instituciones, ¿no? ¿La institución puede cubrir esto? No, ahí claramente no lo podía hacer y fue un error nuestro de lectura pensar de poder instalar algo así en una institución que no tenía la fuerza material, ¿no? De poder sostener este tipo de instalación. Sí, bueno, yo entendí esto, pero claro, al fin y al cabo cuando es como raro, ¿no? El mostrar como el arte de videojuego sin que lo puedas jugar, ¿no? No, pero te preguntaba... Pues, Yo pues, sobre esto... que entiendo todo esto y lo entiendo. Sí, sí. Para mí, exponer no es lo mismo que jugar. Claro. Lo reduzco un poco. De hecho, escribí sobre esto, ¿no? Y hay una conversación, un diálogo abierto en la comunidad. Hay una comunidad de curadores de videojuegos, se llama Gaia, y bueno, hay una conversación sobre... Para mí, para mostrar un videojuego, para exponer un videojuego, no lo tienes que tener que jugar. Sí, bueno, es como es un medio nuevo, es difícil, ¿no? Al final, si tienes un cuadro, exponerlo es cuando estás pintando, porque el cuadro en sí no te invita a pintar, pero el videojuego sí que te invita a jugar, ¿no? Entonces... Depende de quién eres. Te invita a ti a jugar porque eres un sujeto hombre blanco de Europa, crecido entre el 80 y el 2000. Y entonces a ti claramente te invita a jugar. Bueno, Si eres una señora de los 60 o de los 70... Como está creado más bien para eso, ¿no? O creo yo, pues... Más que invitar, no. Tienes razón. No, la palabra invitar es clave. Sí. Pero me refiero, está creado para ser jugado. Como, o sea, yo entiendo que aquí, Sí, pero ¿qué pasa? Tú recibes el arte del creador a jugar, ¿no? Ahí Creo, no sé. depende si estamos exponiendo juego comercial o juego artístico. Si estamos exponiendo juegos comerciales, sí, es cierto, está creado para ser jugado, pero para ser jugado en un determinado setting muy concreto, que es dentro de una relación comercial donde tú eres un usuario y compras este juego y lo compras y lo juegas en tu casa. No está pensado para jugarse en otro tipo de espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú lo extraes de ahí y lo metes en otro lugar? Hay una serie de otras variables que empiezan a entrar en juego y que yo creo que es importante considerar. En cambio, en los juegos artísticos hay juegos que están pensados, hay obras que están pensadas para jugarse, otra obra que no, otra obra para estar rotas, otra obras para hacerte sentir incómoda y mal. Depende. Pero incómoda y mal en el sentido de que no las puedes jugar. A ver, es que depende mucho de la obra. Claro, pero aún así, lo digo, porque si está hecha para sentirte incómoda, si vas a jugar y no puedes. Si ves un vídeo de cómo está hecho esto, no es la misma experiencia que si... No, en términos claramente experiencial no es lo mismo. Sí. Yo no tengo problema con esto. No. El punto es que, claro, en el proceso curatorial, para mí, tú haces una selección y produces un discurso donde también dialogas con un modo de instalar la pieza. O sea, la pieza no vive de su propio peso.
una pieza de un artista, cuando entra en una expo, entra en un espacio, empieza a dialogar con ese espacio y dialoga con el resto de la pieza que tiene alrededor. Entonces se produce una modificación de alguna manera, casi siempre, no siempre. Pero no, quiero decir, sé que es problemático, es una conversación súper abierta. Simplemente saber, precisamente, entiendo la dificultad de hacerlo, entonces por eso quería saber un poco cómo lo veías tú, el hecho de presentar una obra sin que puedas llegar a interactuar con ella, que era la idea inicial, no interactuar, por lo que dices tú, hacerte sentir incómoda, ¿no? Por no poder hacerlo. Porque claro, no es como ver un cuadro, ¿no? Realmente tiene... Como ver un videoarte. Podría ser, no sé. Como ver un videoarte. O algo así. Algunes poden ser-ho, no? L'art digital també té a vegades aquest punt de falsetat, que és que un artista doncs, crea una obra que agafa unes dades de no sé on, i aquesta obra després la projecten com un vídeo. Clar. I ja no és aquella obra, l'experiència és diferent. Moltes vegades l'exposició d'art digital té aquestes problemàtiques o aquestes fronteres, no? Totalmente, sí. Que también depende mucho para mí del contexto y de la obra, es difícil. Pero generalizando, yo soy para quitar la jugabilidad. Todavía no he encontrado en España, una institución donde diga, no, aquí la vamos a tener porque esto va a funcionar. Bueno, pero por ejemplo el CCB sí dejaba de jugar cuando hizo gameplay. O sea, son decisiones, Hay una tendencia en cine de hacer ahora cortometrajes o películas con largometrajes a partir de errores de los videojuegos. Más que nada, o sea, encontrar narraciones, y entonces ya si hay personajes tan bien hechos, historias, escenarios, pues construir historias a partir de ellos, apropiarse y generar eso. Entonces, pues que justamente la intención artística es en buscar ese glitch, en crear apropiarse de esas historias que ya están, o que podrían estar, y que de pronto cuando estás jugando no las ves, o pues ya, hay muchos tipos de eso. Bueno, yo creo que tú, lo que apuntas tú es más el caso del machinima, que es una práctica que arrancó a finales de los años 90 del siglo pasado y que se estableció ya con un festival propio a partir del 2008. Básicamente hacer videos utilizando los videojuegos como cámara y como actores, ¿no? Y entonces yo hago audiovisual clásico de cine, cortos, artísticos, utilizando pero videojuegos. Ahí muchos artistas trabajan en el glitch de una forma como muy atenta. Y yo apunto a una cosa diferente. Por ejemplo, una de las obras que estaba en Homo Ludens es Sola de Agustina Isidori, que es una artista argentina afincada en Canadá. Ella tiene una pieza jugable que se llama Sola, donde básicamente es un walking simulator de la vida de una mujer que anda hacia su casa por la noche sola. A ver, aquí. Claro, aquí, o sea, agenciar esto en un contexto expositivo es súper difícil, porque para poder vivir esto tienes que estar jugando unos 15 minutos, 10-15 minutos. Y además tienes que saber jugar, tienes que saber cómo funciona un mando. Te aseguro que el mando es la cosa que echa más para atrás a la gente. O sea, algo que para mí es tan natural, agarrar un mando de juego, un joypad, un joystick, para la gran mayoría de la población es espantoso. Y más, hacerlo dentro de un contexto expositivo es como horrores. Entonces, claro, yo aquí dejo la pregunta, o sea, ¿cómo superamos este límite? ¿O cómo dialogamos con esta barrera, ¿no? Y creo que hay una serie de posibilidades, que todos son varias. Me la paso por el forro, a lo punky, validísima. No, mira, voy hacia ti y te hago un audiovisual de esto.
te hago un control alternativo, más fácil, no sé, hay diferentes, ¿no? Como posibilidades y todas pueden ser válidas. Pero creo que pensar sobre este problema es importante. También depende del contexto, ¿no? Pero digo que también depende del contexto de lo que dices tú de la exposición, de si va a estar 5 meses, va a estar 2 días, etc. Claro. También en el sentido que, bueno, ahora en Teórica hace fin de semana pasado, hace 2 días de semana, hicimos esto de presentar precisamente estas piezas inmersivas, que muchas eran vídeos, otras eran interactivas. La mía era interactiva y yo no me podía mover más de medio metro del sitio porque tenía que explicar todo esto, incluso gente, como tú has dicho, dentro de nuestro ámbito que se supone que tienen que saberlo, les das un mando y es como, pues este no es el mando que yo sabía, entonces hay que explicar todo y, hostia, en una cosa que para mí me parecía como, esto va a ser sencillo, te encuentras de cara con mierdas, incluso gente que utiliza estos dispositivos todos los días, pues tampoco es rápido. Claro, aquí estamos hablando de expo que la que dura menos son 3 meses. Claro. Y en el caso de la calle estamos hablando de expo de 4 años de expo. O sea, itinerante, por supuesto, pero 4 años de expo. Pero tú no vas a jugar a una expo. O sea, un jugador de videojuegos no va a una expo a jugar. Depende. A la CCCB lo han hecho. O sea, yo no lo habría hecho y no lo he hecho, pero al CCCB lo han hecho. Es interesante que lo hicieran, ¿Sí? de verdad. Sí. Además, muy punk y todo. ¿Se graba esto? Bueno, No, sí, pero sí, está seguimos bien. grabando. Y- No, es curioso que yo lo que decía el Diego, ¿no? O sea, yo le tengo fobia a los juegos y a usar un gamepad, pero sin embargo en una obra inmersiva me sale como bastante intuitivo. Me puedo perder los primeros 30 segundos, pero luego ya me ubico. Y un videojuego tiene una aceleración un poco heavy, normalmente, que hasta te da un poco de ansiedad. No sé si esto, bueno, claro, tú eres del campo y te lo sabes, ¿no? Sí, sí, un medio que históricamente está hecho por un sujeto muy concreto. Para el subidón de adrenalina. Además, sí, depende de qué juego ya, pero en general, así, generalizando mucho, Claro, entiendo. los comerciales, quiero decir, ¿no? Están Bueno. un poco hechos así. Hoy en día hay de todo, o sea, hay de todo, hay mucha variedad. Bueno, sí, no sé, cualquiera. Hay un juego, eres una montaña, un simulador de montaña. De montaña. Que Eres subes una en la montaña. No, que tú eres eso. la montaña, de venir montaña. Vale. Tú eres una montaña. No, porque es que no sé, ¿sabes? Es una isla. Sí. ¿No? Vamos un poco más. Sí, de no, tiempo. por eso, ya está. No, pero bueno, yo quiero hacer mi aportación, o sea, el videojuego es como una perversión, digamos, del espacio individual, digamos, del espacio de la alienación, ¿no? La alienación personal convertido en algo lúdico, ¿no? Estás abriendo es algo un berenjenal. muy pervertido, ¿no? Digamos, de lo que nos ofrece, o sea, tu propio hedonismo en un espacio privado, ¿no? Por eso casi no se puede compartir. Que consta el acta Pero- que yo no estoy de acuerdo ni con una palabra de lo que acabas de decir. Y luego yo te quería decir la palabra gamificación. Porque sale en todas partes. O sea, cuando haces una clase, cuando haces no sé qué, cuando escribes un paper, todo es gamificación. Ese mierda Eso neoliberal. No lo han gamificado suficiente, por eso la gente se aburre. Esta es mierda O sea, neoliberal. Sí, Nos sí, metieron un golazo enorme. La gamificación, o sea, parece que no puedas dar una clase sin gamificación. Sí, sí. O sea, con niños de 5 años. O sea, me parece horrible. Pero Homo Ludens era gamificada. Sí, tenía un punto, sí. Que a vegades això... O sea, hay una cuestión que, bueno, tampoco quiero defender a Homo Ludens. No, Homo Ludens era gamificada, sí, pero bueno, claro, Homo Ludens se enmarca en un contexto no productivo y por lo tanto ya cambia un poco, pero el problema es cuando incluyes esta retórica de la diversión dentro de contextos productivos, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué un golazo neoliberal? ¿Por qué básicamente una forma de explotación y autoexplotación donde además te lo tienes que pasar bien, ¿no? Hay un mandato a pasártelo bien
y además producir, trabajar, o sea, cuando tú gamificas el trabajo, gamificas, ¿no?, el sector productivo, en el fondo lo que estás haciendo es mover la atención desde lugares que son más conflictivos, ¿no? Las 40 horas, mi derecho a ir al baño, mi pausa del almuerzo y todo esto. Ah, ¿te la has pasado bien o te la has pasado mal? ¿No? Como que se mueve el foco de la conversación. Y ese mover el foco no es casual, es, digamos, responde a una lógica neoliberal de ocupar todos los tiempos de vida y de destruir, extraer más el cuerpo, el trabajo y la vida de la gente. Dicho rápido y mal. Abelardo tiene una pregunta, desmuteate y... Vale, sí, es una pregunta, me parece súper interesante Uy. Espera. ¿Me oís bien? Ahora. Ok. O sea, coincido en la tensión esa de poner juegos en exposiciones y esa cosa de que no termina de funcionar, que casi genera violencias. Es muy interesante esto que decía Dani, como que genera violencias porque el medio tenga de por sí inscrito, pues no sé, alguna lógica intrínsecamente alienante de generar humanos individualizados, pero vaya, vamos, la pregunta, o sea, que creo que es discusión abierta, como lo estabas planteando, ¿no? O sea, la pregunta es si estas transformaciones que haces o que habéis hecho de obras en dispositivos para la exposición, si habéis seguido el efecto que eso puede tener en quien las hizo en primer lugar, ¿sabes? Porque es una forma de generar conciencia de la necesidad de hacer del medio algo más colectivo, como fue en los 80, en los arcade y todo esto, ¿no? O sea, no sé si eso habéis hecho seguimiento o si lo estás pensando. Mira, es interesante el eco que puede tener a quien lo plantea en primer lugar y se encuentra que está mostrando la obra así en un lugar distinto, en una forma distinta, por esas necesidades. Creo que es un feedback interesante ese. Sí, totalmente. Lo que pasa es que en general cuando atendemos al mundo del videojuego clásico, aunque sea independiente alternativo, pero videojuego pensado para competir en el mercado digital internacional, difícilmente este entorno mira al arte, ¿ok? O mira a la cultura como un lugar propio del videojuego. O si lo hace como algo como ocasional y casi como, bueno, curioso. Entonces, ahí es el caso, por ejemplo, de José Sánchez, que es el desarrollador de Plétora Games, y mandamos a hacer a Carlos Badial para que construyera una escultura de un nivel de su juego. Y entonces, claro, el juego salió de la palabra. Y él estaba muy contento con eso, le pareció una gran idea y bien. Pero sin más. Y en cambio, cuando lo hicimos con un artista de Bilbao que había generado una experiencia de realidad virtual jugable, ahí instalamos, era la experiencia en Marte, creamos una sala como si fuese Marte, entonces con tierra roja, no sé qué, y entonces le dimos un espacio de teatralidad a la pieza y la sacamos de las suyera, de las gafas, y lo hicimos en el espacio. Claro, ahí el artista participó de esta formalización y aportó con ideas y luego la volvió a instalar así en otras ocasiones. Entonces, claro, depende mucho si en el fondo la persona ya de por sí, yo creo, trabaja el medio desde un lugar transversal y transdisciplinar o no. Sí, vale, lo veo, sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que basta, nos pasamos demasiado. Sí. Venga. Gracias.